el nuevo uniforme neutro de la Ciudad de México. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Te diré que todo inicia cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice: anunciamos algo que es muy sencillo, pero que para nosotros es trascendente. Creo que quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que traer falda y los niños tenían que traer pantalón, señaló Sheinbaum. Te diré que antes de caer en debates sobre cuestiones de género, de identidad, de derechos humanos u otras, debemos cuestionarnos primeramente si no sería una medida más eficaz la eliminación del uniforme escolar en todo el país, ya que nada abona caer en debates que favorecen a minorías, pero estas minorías no representan a la totalidad de la población mexicana. Lógicamente, no es malo apoyar a las minorías. Ojo, no es malo. Como pueden ser estas minorías, a manera de ejemplo, personas con alguna discapacidad, sea de cualquier tipo, o nuestras valiosas mujeres, solo por poner un ejemplo, de los futuros mexicanos, esto es, las mujeres que se encuentran embarazadas. Son solo ejemplos de minorías. Aquí lo difícil es distinguir para cualquiera qué es válido apoyar y qué no lo es, qué minoría es legítima en apoyar y cuál no. Te preguntarás entonces, te cuestionarás, ¿son iguales o no son iguales todas las minorías en México? ¿Serán más iguales unas que otras? La respuesta es: claramente no lo son. Pero cambiar al otro 98% de la sociedad mexicana en aras de proyectar, enaltecer, apoyar a ese 2% podría ser considerado como una discriminación inversa que ejerce una minoría hacia la mayoría, sea el tema que sea. No me refiero únicamente al tema del uniforme escolar. En cualquier tema es sensato apoyar a una minoría como discriminación inversa hacia la mayoría. ¿Es válido imponer el derecho de una minoría a la totalidad de la población? Esto no brinda una solución. Te diré que solo aumenta los motivos de disenso. Pero lo que legitima este debate es cuando, ojo, lo que da legitimidad a esta cuestión del uniforme, que es lo que versa este video, es cuando nuestro actual secretario federal de Educación aprueba el uniforme de la Ciudad de México. Con esta aprobación, al asistir y opinar en pro de esto, está indicando que la federalización que está en curso en la mayoría de los estados de la geografía mexicana, en la mayoría de las secretarías de educación de los respectivos estados, ahora, cuando ya sean federales todas, tendrán luz verde y como un criterio tácito establecido por el actual secretario de Educación, ahora sí, todas las escuelas de la geografía mexicana en todo el país, sean públicas o privadas, podrán aplicar ese nuevo criterio respecto a la aportación de uniforme en sus respectivas escuelas. He ahí la legitimidad cuando un secretario apoya lo que sucedió en la Ciudad de México. Es el principio de un cambio en todo el país. Habría que preguntarle al actual secretario. Ahora bien, primeramente te diré que nos debemos preguntar la razón y qué es y para qué sirve el uniforme. Te daré razones de su uso y después te daré razones para no usarlo. Las razones que apoyan el uso del uniforme escolar puede ser que el uniforme consigue unificar a todos los niños
y no hay discriminación ni distinción de clases sociales. Nadie es discriminado por no llevar la prenda de moda y la vestimenta deja de ser un arma para mostrar un estatus socioeconómico determinado. Por ello, te daré las siguientes 10 razones que apoyan el uso y, como te comento, después te daré las que no lo apoyan. Primeramente, la razón que se argumenta a favor del uniforme escolar es la razón de igualdad. El uniforme escolar y las prendas escolares evitan la discriminación entre alumnos que pueden comportar el uso de determinadas marcas y vestimentas, y así se evitan las comparaciones y distracciones entre los alumnos, ya que el uniforme escolar acaba con la competitividad a la hora de vestir, evitando las diferencias sociales en la vestimenta y favoreciendo la unión entre los alumnos para que se puedan centrar en aprender y no en la ropa que llevan. 2. La comodidad. Te diré que si el uniforme se confecciona con tejido y material de calidad, en este caso se garantizaría una durabilidad, un confort y una resistencia, que es básico en la elaboración de un uniforme. Por ello se hace hincapié en la búsqueda del mejor tejido y el más idóneo para cada prenda y para su uso diario. El uniforme debe ser ropa cómoda y funcional. Tercera razón que apoya el uniforme, después te diré las que no lo apoyan. La económica. Los uniformes escolares a mediano plazo comportan un importante ahorro económico y ayudan a las familias a economizar el presupuesto familiar, ya que hay menos gasto en ropa para el día a día. Además, si las prendas escolares son de buena calidad, pueden utilizarse durante varios cursos. Un buen uniforme que no se cambie por cada grado escolar, si es el mismo en todos los grados, se puede utilizar por varios años. En el caso del pantalón solamente se le va bajando la bastilla, y eso maximiza la economía para los padres que tienen hijos inscritos en alguna escuela. Incrementa el ahorro de familia. La cuarta razón es la imagen. El uniforme escolar contribuye a dar corrección de imagen y se presta al decoro personal, que es una vestimenta acorde para ir a estudiar y hace hincapié en su función educativa, en contraposición a otro tipo de vestimentas para los momentos de ocio. Y así se evita a los profesores el tener que controlar si la ropa del alumno es apropiada o no para el colegio. Si se lleva uniforme, se evitan esas cuestiones de disenso. 5. Corporatividad. El hecho de vestir un uniforme escolar infunde valores de grupo y crea un espíritu de escuela, un sentido de pertenencia a un centro y a un colectivo educativo. 6. Disciplina. Los uniformes escolares ayudan a los centros educativos a promover una correcta disciplina, ya que desde un inicio acostumbran a los alumnos a seguir unas determinadas normas y reglas. El alumno asiste vestido de forma acorde a la actividad educativa. Si el martes y el viernes les toca educación física, asisten con uniforme de deportes. Si los demás días no llevan deportes, asisten con un uniforme de diario. Lo que sí estoy completamente en desacuerdo es que haya un uniforme de gala. Debe ser, si se aboga en pro de la economía, únicamente un uniforme de diario y uno de deportes. Los de gala deberían eliminarse. Ahora bien, la práctica, que es la razón 7, después te daré razones para no llevar uniforme. La séptima, el uniforme escolar tiene una importancia práctica. Se evita el conflicto diario entre el alumno y la familia y se agiliza la rutina matutina. Con el uniforme escolar se ahorra el tener que elegir cada día la ropa y sus posibles discusiones. Se evita el tener que decir ¿y ahora qué me pongo? Además de que muchas prendas escolares tienen una clara función práctica. Por ejemplo, algunas protegen y evitan mancharse la ropa, como en el caso de las batas de laboratorio, y facilitan actividades, como el caso del uniforme de deportes, etc.
Razón 8 para llevar uniforme. Los uniformes escolares contribuyen a publicitar al centro educativo, son una forma de promover la matrícula en el entorno y también en las salidas, excursiones y actividades. Así las personas dicen, miren, esa escuela fue a esta actividad, salió de excursión, miren qué bien. Es una forma de promover al centro escolar y generar una identidad escolar. Publicitan al centro escolar y mantienen identificados a los alumnos, así no se pueden perder a la vista del profesor, porque a primera vista identifica quiénes traen el uniforme. 9. Por seguridad. Es más fácil controlar quién forma parte del centro educativo. Cuando entra un niño o niña uniformado, entra un alumno. El uniforme escolar mantiene identificado y controlado el acceso escolar para los alumnos. Así no se colarán personas que no sean alumnas de ese centro escolar. Y 10, la última razón, son razones educativas. Con el uniforme escolar, el alumno entiende que al centro escolar no se puede ir vestido de la misma manera que en los momentos de ocio. Y cuando crezcan más adelante, cuando entren a una empresa a laborar, ya estarán acostumbrados a llevar uniforme y se adaptarán fácilmente al uniforme de la empresa a la que trabajen. Ahora bien, también separa en la mente del alumno el tiempo de educarse y el tiempo para el ocio. Al traer uniforme lo asocia el alumno a que es tiempo de recibir educación. Al andar vestido de forma casual e informal, lo asocian a tiempo de ocio y lo predispone cuando trae uniforme a estudiar y alejarse de las distracciones que puede comportar la ropa casual. Además, la demostrada labor pedagógica del uniforme escolar en su contra. Bien, ahora voy a aclarar, razones para no llevar uniforme. Se dice que está demostrada la labor pedagógica del uniforme escolar, pero en su contra se argumenta que los uniformes escolares inhiben la individualidad, inhiben la creatividad e inhiben la libre expresión, obligando a alumnos a someterse a reglas, aunque otros cuestionarían que para eso se va a la escuela, para aprender a seguir las reglas, entre otras cosas. Lo importante es a recibir conocimientos, pero no se puede recibir conocimientos, dirían otros, si no se respetan las reglas. Y el uniforme es parte del respetar las reglas. Ahora bien, te diré que aunque la mayoría de los educadores sostiene que eso se consigue con un buen programa académico que desarrolle el pensamiento individual y la creatividad, lo cual carecemos completamente en el sistema educativo mexicano público. No hay un buen programa académico porque quien controla la educación son los sindicatos y ellos nunca van a permitir nada que modifique la actual forma en que se da la enseñanza. Una forma cosmética para crear polémica y alejar la atención de la reforma educativa que dio todo el poder a los sindicatos es el establecimiento como un distractor, pudiese de ser, de este uniforme neutro. Así la atención de las personas se basan en esto y se olvidan de que no tenemos un sistema educativo que funcione. Ahora bien, ahora te daré la razón para no usar uniforme en las escuelas de México. ¿Por qué no debería usarse uniforme? Te pondré a manera de ejemplo un país europeo, en este caso Alemania. Te diré que ese país, Alemania, en donde las escuelas públicas no llevan uniforme escolar. Y te diré que esto es así porque a diferencia de México, en ese país, en Alemania, los programas escolares, los libros de texto son en extremo liberales. En México no somos liberales, no nos encontramos en ese nivel de desarrollo como sociedad de liberalidad. Estamos muy alejados, esos programas, los alemanes, están completamente alejados de la realidad mexicana, donde somos aún en México una sociedad altamente conservadora, en los hechos y en nuestra idiosincrasia. Aún en México no estamos preparados para cambios de forma de pensar de paradigmas tan radicales como puede ser un uniforme neutro. Al rato podría ser el acceso
a los sanitarios neutros. Ya no va a haber baños de hombres y de mujeres, ahora va a haber baños neutros. México no está preparado para avanzar en ese sentido. Los países donde se ha aplicado, en este caso el uniforme neutro surgió como una iniciativa en Inglaterra y el no llevar uniforme surgió como una iniciativa en Alemania, son países muy diferentes a como es México a la fecha actual. Ahora bien, aclaro, no está aprobado en Alemania, es decir, se tomó esa determinación en Alemania para no causar molestia a los padres. No llevan uniforme porque causa molestia a los padres. Cuando fue propuesto un uniforme neutro, las autoridades y los padres de familia de Alemania se negaron a ello. Y para evitar que los derechos de un 2% de la población se impusieran a los derechos de la mayoría o del 98% de la población, para cuidar que no hubiera una discriminación inversa de un 2% sobre el 98% de la mayoría de la población, en ese país, Alemania, en Alemania se optó por votar y aprobar que mejor no se llevara uniforme en las escuelas públicas del país, considerando para ello que el niño es un ser independiente que es capaz o no de poner sus propios límites y que para eso está en desarrollo y recibe una educación. Y en aras de esa independencia infantil, no se debe obligar a los niños a encajar el uniforme escolar obligatorio. Eso fue en Alemania. Y además consideran la mayoría de los padres de familia alemanes que son partidarios de que sus hijos no lleven uniforme al colegio, porque para ellos la ropa también es una forma de expresión y creen que la diversidad y la singularidad son importantes. En opinión de la Asociación de Padres de Familia de Alemania, cada alumno es diferente al compañero que tienen al lado o enfrente. Los alumnos no aprenden igual, los niños no aprenden ni al mismo tiempo ni al mismo ritmo. Tienen inquietudes y aptitudes distintas y diferentes, y por ello no es necesario que sean clones en cuanto a vestimenta se refiere. Eso es en Alemania. Ellos deciden no llevar uniforme escolar. En Inglaterra optan por el uniforme neutro. En Alemania no se lleva uniforme. Así que la decisión, te diré, más sensata pudiera ser como en el modelo educativo alemán, donde se aplica y se hace la conveniencia asertiva de apoyar a la mayoría de la población, es decir, el apoyar al 98% de los niños y de las niñas y al 98% de papás y mamás, y así al no haber uniforme se evita la discriminación hacia una minoría, ojo, hacia una minoría que solamente es el 2% de la población, y no se está perjudicando, como en el caso del uniforme neutro, los derechos de la mayoría, que somos un 98% de la población, tanto de padres como de alumnos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.